Vamos a hablar hoy de una metodología que sirve y que funciona y le funciona al profesor para diseñar talleres de habilidades. Y comenzaremos a hablar de la metodología a través de su acrónimo, MEDITA. MEDITA es un acrónimo sonoro, es un acrónimo simpático, hecho para difundir y significa específicamente metodología para diseñar talleres de habilidades. Ahora bien, ¿qué tipo o qué género de talleres de habilidades? Si nosotros buscamos en las diferentes bibliografías actuales de revistas indexadas, de la bibliografía que está más a tono y más actualizada en torno a los talleres de habilidades, vamos a encontrar diferentes conceptos y teorías y también líneas de fundamento en torno a los talleres de habilidades. MEDITA se plantea desde la misma definición del término de los talleres de habilidades una intención de ser claro y sobre todo de ser potable para que desde el propio concepto pueda ser consumido y también reproducido y entendido por parte de los profesores, sean expertos en la implementación de diferentes técnicas de aprendizaje experiencial o no sean expertos. Por lo tanto, para tratar de ser lo más simples posible, sin que ello signifique ser simplistas ni ser reduccionistas, el concepto de talleres de habilidades que preconiza MEDITA es el conjunto de tareas mentales y motoras complejas en las que el alumno debe desarrollar una actividad protagónica desde un primer rol, desde un rol de primera persona, donde el fundamental actor de esta enseñanza, de este modelo de aprendizaje, va a ser el propio alumno. Entonces, MEDITA habla de talleres de habilidades y los orienta en el sentido de el saber. Cuando habla de saber, MEDITA se orienta a un universo cognitivo previo, claro, que debe tener el alumno y que el docente que diseña este tipo de metodología debe tener claro a la hora de enfrentarlo. O sea, el alumno que asiste a esta modalidad de aprendizaje debe asistir desde un primer momento con un universo cognitivo claro, saber a qué se va a enfrentar. Posteriormente, el alumno va a hacer. Este hacer entraña una ejercitación, una toma de contacto directo donde el alumno va a desarrollar actividades manuales, el cuerpo en el aula, motricidades más finas, más gruesas. Durante todo este proceso y durante todo el diseño y la ejecución de los talleres de habilidades, tenemos que tener claros también que el alumno debe saber hacer. Es uno de los fines fundamentales de los talleres de habilidades y se entiende el saber hacer como aquella ganancia de experiencia, aquel ir a desarrollar una repetición y que el alumno, ya sea en un primer contacto o después de varios contactos de talleres, de acuerdo a la complejidad de la habilidad, sepa hacer. Finalmente, no es un buen taller, no se logran fácilmente ni de una manera óptima los objetivos de aprendizaje si el alumno de manera enfática no termina haciendo bien. Esto, si se mira bien y si se analiza todos los teóricos que han abordado y que han aportado al universo de los talleres de habilidades y de las habilidades activas en el aula, se puede barruntar, se puede conocer que es simplemente una deconstrucción de la pirámide de Miller tan conocida, tan manoseada y tan felizmente utilizada por nuestros docentes en los diferentes tipos de aprendizaje activo que tenemos en ciencias biomédicas. Ese trasiego, ese tránsito desde la nebulosa del alumno que no sabe hasta el alumno que sale de nuestras experiencias de aprendizaje sabiendo hacer bien, puede transitarse de diferentes maneras. Puede transitarse mediante la empiria, puede transitarse mediante sensaciones que tiene el profesor y que puede conducir a él y lograr su objetivo de aprendizaje, pero lo suyo, lo realmente científico, es que lo haga con amparo de la metodología. Por eso MEDITA. Sin embargo, este amparo de la metodología a veces falla o a veces no es lo suficientemente sólido como debiera ser.
Y esto ocurre por un problema que puede ser un problema de investigación, pero que a día de hoy es un problema educativo. La inexistencia de protocolos de diseño basados en estándares que faciliten la enseñanza y aprendizaje de habilidades cognitivas y psicomotrices. Por desgracia histórica de nuestros sistemas educativos, los protocolos de diseño que amparen al profesor en la consecución, en la organización y en el guión de la preparación de estos tipos de aprendizaje activos, experienciales, aprender haciendo hands-on, las manos sobre la masa, sobre el barro de la tarea, o no están muy estudiados o no están muy difundidos, y prácticamente es la empiria o las buenas intenciones y a veces la propia intuición de ese profesor el que lleva a cabo o los que llevan a cabo y a buen fin las tareas de aprendizaje experiencial. Medita como metodología se plantea dos fines fundamentales. En primer lugar, guiar al docente, servir de ficha de apoyo, de guía cognitiva, de base argumental a ese docente, ya sea experto en sus tareas, ya sea experto en el arte de enseñar o incluso, aunque no lo sea, a que tenga esta especie de apoyo, de ayuda, que tenga una base científica y sobre todo una base didáctica. Y tenga en cuenta sobre todo la evolución del aprendizaje del alumno. Curiosamente, todos los currículos de ciencias biomédicas, de todas las especialidades de la educación superior, se plantea, y de hecho es el fin que deben seguir, que tengan en cuenta esta evolución de aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, según la literatura revisada, es una de las cuestiones que a veces más falla por la impronta de los currículos, por los tiempos curriculares universitarios o de otros tipos de formación, que muchas veces no tienen toda la disponibilidad posible ni todo el tiempo necesario y suele haber dificultades en este sentido. Medita se enfoca en esto. Voy a hablar sustancialmente de Medita, porque puede ser la idea de un grupo de profesores, puede ser la idea y la búsqueda y el consenso de una fracción reducida del pensamiento, pero cuando hablamos de Medita, hablamos sobre todo de una confluencia de años de trabajo en torno a este tipo de habilidades, y hablamos sobre todo de la confluencia de profesores, de alumnos y de compañeros potentes y muy avesados, muy orientados a la reflexión sobre la acción, que han ayudado al diseño y a la ejecución de este tipo de metodología. ¿Cuáles son entonces los orígenes esenciales de Medita? Durante este viaje es bueno añadir los orígenes porque pueden ser los orígenes comunes a muchos de nosotros, estemos en el webinar de hoy o no estemos, y puede servir también para imaginarnos y hacer equiparaciones con nuestros contextos personales. ¿De dónde surge Medita? Medita surge específicamente, tiene su raíz en problemas contextuales de la titulación o de la carrera de odontología. Odontología es una titulación muy práctica, donde el alumno necesita desarrollar habilidades prácticas esenciales para trabajar sobre el paciente. El primer problema contextual que tenemos en odontología es esa pieza de mano que aparece en pantalla. Es una pieza de mano que se mueve a súper alta velocidad, con velocidades de 300.000 revoluciones por minuto. Esta pieza de manos en manos de un inexperto, de un alumno que pase sin haber ejercitado y aprendido a hacer bien, puede convertirse en un arma de destrucción masiva, lesionando carrillos, lengua, paladar, los propios dientes. Y puede el alumno que no se haya entrenado lo suficiente en entornos seguros y mediante metodologías acendradas y consumadas, convertirse también en un asesino en serie. Este es uno de los problemas básicos contextuales que nos hacían a nosotros desde nuestros inicios docentes en pensar y en idear una metodología que sirviera para aprovechar al máximo el tiempo disponible en nuestros entornos de aprendizaje.
Ahora, con el desarrollo de las pandemias, con la inminencia de la virtualidad, es también necesario que nuestros tiempos presenciales sean aprovechados al máximo y es también importante o se redobla la importancia de tener metodologías que nos ayuden a ir concretamente a los problemas y a solucionarlos. Otro de los problemas contextuales que teníamos en odontología era esto que se esboza en la parte superior izquierda de la pantalla. La dificultad que entrañaba manejar esa pieza de mano y otros elementos punzantes que tenemos en odontología. No es cuestión de meter y sacar la pieza de la boca, es cuestión de una serie de psicomotricidades finas, de ángulos, de presiones, de profundidades, de una serie de movimientos muy finos que el alumno debe dominar a la hora de realizar su ejercicio. Y estas de aquí, esta imagen de abajo, fueron mis comienzos con apenas 27 años en un laboratorio del tercer mundo en el que tratábamos con muy escasos recursos de llevar a cabo una enseñanza óptima, un aprendizaje activo, un aprendizaje significativo y todos estos problemas nos machacaban también desde el punto de vista de que es muy difícil esta herramienta tan peligrosa, estos elementos a desarrollar tan complejos en una ratio alumno-profesor que debido a nuestras experiencias actuales, a nuestra educación actual, se duplica, se quintuplica. La ratio alumno-profesor adecuada pudiera ser 1:1, que sería la perfecta ratio, las que los grandes preconizadores de la pedagogía enfocada en la personalización y demás promulgan. Pero en la actualidad, en el mundo actual, donde tenemos ratios importantes y desfavorables de alumno-profesor, y también en una asignatura, en una especialidad donde se desarrollan habilidades tan complejas, es prácticamente imposible seguir al alumno durante todo su proceso de aprendizaje psicomotor y por tanto cobra mayor importancia la necesidad de una metodología que nos ampare tanto a profesores como a alumnos. Teníamos estos problemas contextuales, pero teníamos también problemas globales que son históricos de la educación. La educación es o tiene la herencia de una manera de enseñar bancaria. Importante leerse a Freire, uno de los grandes teóricos de los aprendizajes activos y experienciales y también del aprender crítico. La educación también arrastra el fardo de la unidireccionalidad, un profesor dando información y transmitiendo un saber que se basa fundamentalmente en una pasividad del alumno. Estos modelos educativos han cambiado y han evolucionado con el espacio europeo de educación superior y también con la asimilación de que los estudiantes no pueden ser ese ente pasivo que llega al aula y que no tiene afectividad, que no tiene elementos del dominio psicomotor y que prácticamente lo asume todo desde esa pasividad. Ya el estudiante en la nueva educación es un ente activo, es una persona que siente, que tiene un dominio o que necesita expresarse emocionalmente porque los nuevos modelos de educación van a ese rigor, van a pedirle que sienta, van a pedirle que se mueva, que su cuerpo forme parte del aprendizaje. Aquí tenemos a Bloom, que es uno de los grandes teóricos de la educación en sí, uno de los grandes y más prominentes taxónomos, que también se enfocó en el dominio cognitivo. Por eso estas letras mayúsculas acá, dominio cognitivo. Bloom tenía un equipo de trabajo que priorizó el saber, el transmitir conocimiento y que un poco denostó o dejó poco investigado y desarrollado el dominio afectivo y el dominio psicomotor. Cuando yo me introduje en este mundo del análisis didáctico y del estudio de todos estos procesos, pensaba que lo que había de parte de Bloom y su equipo de trabajo era menosprecio por el dominio psicomotor, que tan imprescindible era para mi tarea. Con el tiempo comprendí que más que menosprecio, lo que acusaba Bloom y su equipo era un respeto significativo para ese alumno o ese tipo de aprendizaje que entraña también el aspecto psicomotor. Pensar en esa diapositiva que os presenté al inicio,
donde de la nebulosa del no saber el alumno sabe o sale de nuestra práctica sabiendo hacer y sabiendo hacer bien. El tránsito es bestial y el cambio educativo y el cambio experiencial y competencial es también bestial. Por lo tanto, se necesitan muchos recursos y mucho estudio a profundidad de estos sistemas. Medita, entonces, reconocía este tipo de situación. Medita estaba ante esta confluencia de problemáticas y en tanto buscarles una solución, ¿qué hizo? ¿Qué pensó? ¿En qué se centró? En primer lugar, tenía una herramienta poderosa, una herramienta que permitía a los alumnos aprender y le permitía al profesor enseñar los talleres de habilidades. Medita pensó fundamentalmente en las tres fases de esos talleres de habilidades. Una primera fase, conocida como la fase informativa, briefing, con la demostración del profesor. Una segunda fase central que viene siendo como el pollo del arroz con pollo, en la que el alumno desarrolla su habilidad en primera persona. Y una tercera fase que se imbrica con la segunda, en la que el instructor va dándole información, va dándole nociones, va alimentando a ese alumno desde su supervisión y desde su instrucción. ¿Cómo manejar estas cuestiones? ¿Cómo manejar estas tres fases que se convierten en dos y que se solidifican en este constructo de orientación pedagógica? Pues bien, Medita comenzó a analizar los grandes teóricos del aprendizaje activo, del aprender haciendo, y los grandes taxónomos del aprendizaje motor o psicomotor, y los hizo confluir con las tres fases del taller de habilidades. Primero estudió a Fitz y Posner. Fueron unos preclaros investigadores que trazaron un primer nivel cognitivo donde el alumno debía llegar a la actividad a desarrollar con todos sus elementos cognitivos claros, con un conocimiento a profundidad en dominio cognitivo, en dominio de saber lo que va a hacer. Y entendió, Medita, que teniendo estas cuestiones claras, era mucho más fácil después, ulteriormente, desarrollar la asociación, que no es más que la imbricación de los elementos psicomotrices con los elementos cognitivos, donde el alumno, el aprendiz, va a desarrollar la habilidad, el profesor, entrando con su supervisión, que debe ser más enfática, va a ayudarlo a transitar hacia ese estado autónomo, estado en el cual el alumno va a fluir, va a ser autómata, va a integrar cognitivamente y psicomotrizmente todas sus tareas. Fitz y Posner aclararon mucho esta primera fase o este primer acercamiento de los talleres de habilidades a una intención científica y fundamentada en el aprendizaje del ser humano. Otro de los autores, investigadores que también nos hicieron mucho bien fue Birch. Este es mucho más famoso, es mucho más conocido en la literatura y también en nuestras prácticas, porque fue el autor que habla del tránsito del aprendizaje motor desde esa inconsistencia, de esa inconsciencia de la incompetencia, el alumno que no sabe, hasta la inconsciencia de la competencia, o sea, el alumno que fluye. En todo este trasiego, Medita estudiaba, analizaba y hacía confluir todos estos constructos. Briefing, demostración, desarrollo de la habilidad con supervisión en las fases donde había menos integración y menos autonomía, y el desarrollo de la habilidad sin supervisión o con una supervisión más disminuida o atenuada cuando el alumno va ganando en habilidad por sí mismo y en autonomía. Otro autor importante para el constructo Medita fue Erickson. Erickson llegó ya tardíamente, pero hizo aportes sustantivos al desarrollo del aprender haciendo. Planteó 4 pilares fundamentales: los objetivos, la motivación. Esto es importante porque Erickson por primera vez mete el corazoncito, el corazón, la animosidad, el estado de ánimo del alumno, que es fundamental también para los talleres de habilidades en un constructo teórico.
habla importantes temas y se basa en la retroalimentación y centra su estudio casi fundamentalmente en el término de la repetición, en el concepto de la repetición. Erickson llega a plantear que para que se logre la experticia, un aprendiz debe repetir la habilidad 10.000 horas o 10 años. A partir de esta aseveración, estudiada y analizada y llevada al conocimiento o probada en el conocimiento, verificada por Erickson, surgieron muchos detractores de esta metodología, o sea, de este enfoque de Erickson, porque varios autores le plantearon que no tenía en cuenta las diferencias o las características propias de los alumnos. Estos alumnos que llegan a nuestra clase y prácticamente de una primera vez, una primera toma de contacto con la habilidad la desarrollan porque tienen unas capacidades innatas increíbles. Pero independientemente de las críticas que recibió Erickson y que recibe todavía, esta es una metodología o es un planteamiento teórico que tiene mucha importancia también para Medita, desde el punto de vista de la concreción de los objetivos, de la retroalimentación que Medita después lleva a otro tipo de búsqueda y amplía, y sobre todo de la repetición. Medita también se apoyó, sobre todo para la parte central del desarrollo de las habilidades, en la taxonomía de Dave. Hay diferentes científicos, hay diferentes psicólogos y taxónomos que posterior a Bloom han enriquecido y mejorado las taxonomías del dominio psicomotriz. Yo traje acá muchos de lo que revisamos para la elaboración de la metodología Medita y que las voy a referir aquí por los docentes que les interese y sobre todo profundizar en este tipo de taxonomía puede hacerlo. Elizabeth Simpson, Anita Harrow, Jewitt, Robb, Buñuelos. Sin embargo, el aporte que nos da, lo que nos ayudó Dave con su metodología, con su taxonomía, fue fundamental, fue cimero para el aprendizaje y para la imbricación de todas estas teóricas y taxonomías en la consecución y en el logro y el diseño de este tipo de metodología. ¿Qué pasa con la taxonomía de Dave? Es muy simple. Eso nos ayudó también a transmitirla, a trasvasarla al mundo del aprendizaje de biomédicas. Es muy asumible desde el punto de vista del taller de habilidades. Tiene dos primeras fases, que se pueden observar aquí en la slide, que se entienden como imitar, como manipular y precisar. O sea, es una primera gran oleada de relaciones del aprendiz con la tarea psicomotriz, donde va transitando desde una supervisión permanente hasta una supervisión que se va haciendo menor. En estas primeras fases, el aprendiz depende mucho del instructor. Los convoco también en la medida en que vaya expresando o describiendo cómo suceden estos procesos, que pensemos en nuestra experiencia, porque nuestra experiencia nos puede hablar desde nuestro interior sobre cómo hemos vivido estas relaciones muchas veces en nuestros talleres de habilidades. Estas primeras fases, imitar, manipular, precisar, donde lo que más debe reinar, lo que más debe prevaler es la repetición, las actividades simples desagregadas. No se le puede poner a un alumno una actividad demasiado compleja desde un primer momento. Es importante desagregarlas en estaciones, donde la velocidad no tiene importancia, sino que la lentitud, el tiempo que se tome el alumno para esto es importante. Ya en una segunda gran fase, que incluye a su vez las subfases de articular y naturalizar, el alumno podrá asimilar las cosas con mayor facilidad, va a ir creando modelos de desarrollo psicomotriz. Podemos integrar actividades, más velocidad, menos repetición, más experticia. Quienes estábamos construyendo y pensando en Medita, vimos esta taxonomía, nos sirvió de mucho, la encontramos muy válida. Y efectivamente, acogerla significó un cambio para nuestras maneras de diseñar los talleres de habilidades. Medita, no obstante esta búsqueda, no obstante este trasiego importante y este andar por los mundos de las construcciones filosóficas,
también se amparó en otros recursos importantes en el arte y en el diseño pedagógico. Importante para Medita que el arte de redactar objetivos sea muy tenido en cuenta, de que los objetivos sean concretos, y ya después, en la segunda parte, les hablaremos un poco más a profundidad de estrategias muy buenas y muy concretas para desarrollar objetivos orientados a la acción. A Medita también se amparó en el aprendizaje basado en simulación. La simulación es una metodología que a día de hoy está teniendo mucho impacto, no por gusto, sino por esa manera de asumir el error, de imbricar el error, de permitirlo en entornos seguros de aprendizaje, de no estigmatizarlo. Y el error es una de las cuestiones que va a estar constantemente en nuestros talleres de habilidades, porque son alumnos que a veces tienen experiencia, pero a veces tienen nula experiencia sobre este saber hacer. Y el entorno de simulación le viene como guante a la mano de la necesidad que tenemos de desarrollar estos entornos seguros y de repetir y repetir y repetir, y que el alumno pueda incorporarlo. Otro de los aspectos que también tiene en cuenta Medita es el diseño de los listados de control. Cuando hacíamos las búsquedas bibliográficas sobre cada uno de estos elementos tan importantes y que pensamos que eran cimeros para el desarrollo de una metodología que fuera efectiva, encontramos en la literatura de prensa que el Emporio de Zara, de Amancio Ortega, basaba su éxito en el diseño pormenorizado y minucioso de las listas de control. Unas listas de control bien construidas, a tonos con la situación que queremos impulsar, son un elemento de calidad asegurada, son guías cognitivas para el alumno y son a su vez guías para el profesor. Por eso Medita también enfoca mucha importancia en el desarrollo de esta alternativa. Por último, y no menos importante, las estrategias de alimentación. Medita transita desde el concepto básico y claro que tienen los talleres de habilidades de feedback, muy llevado y traído, muy utilizado y muy útil, hacia un concepto más amplio, que incluye el feedback, que incluye variantes de feedback y que incluye otros elementos de feeds o alimentación. Por eso se sitúa y las nombra desde un concepto mucho más amplio y mucho más bonito didácticamente, la alimentación. Ojo con este autor, Raman Prasad, que aportó mucho a la teoría de Medita. Dichas estas cuestiones, analizados todos estos elementos teóricos, Medita tenía la necesidad de darse a conocer. Para darse a conocer teníamos la intención de que sirviera no solo para una titulación de ciencias biomédicas. En nuestra Universidad Europea de Madrid tenemos un sistema de aprendizaje que imbrica varias titulaciones y queríamos también que Medita fuera una herramienta que sirviera a otras titulaciones. Lo primero que hicimos para tratar de transmitirlo de forma cognitiva fueron estos sistemas de vídeos. Se grabaron vídeos de 26 minutos que tenían toda la explicación de todos los autores, de todos los sabichosos del mundo de las taxonomías del aprendizaje psicomotor, para tratar de transmitirlos a los profesores y que fueran acogidos. Teníamos también una dificultad, que era el no tratar de transmitir una sola manera de hacer con una sola titulación. Por ejemplo, tomar un ejemplo de una titulación de medicina o de odontología, de manera que no transmitiésemos a la vez del mensaje una cierta discriminación hacia las otras titulaciones. Y retomamos o tomamos un ejemplo de la vida real, una elaboración de una tortilla de patatas, para ejemplificar y llevar a cabo con un ejemplo de la vida real todas las explicaciones y todos los constructos que iba a tener de su lado la metodología. Creo que fue un acierto, porque lo que sirve para hacer una tortilla de patatas, pensamos que también sirve para hacer muchas cosas del mundo del aprendizaje psicomotriz y de estas prácticas donde el alumno debe salir sabiendo hacer bien. Sin embargo, los vídeos no fueron suficientes. Como no va a ser suficiente este webinar y como no va a ser suficiente para un mundo donde se pretende saber hacer cualquier información que se transmita de esta forma. Teníamos que acudir a otras maneras y estamos convencidos que la mejor manera de aprender la metodología, aprender con H, de asimilarla, es practicándola y haciéndola. De los vídeos
pasamos a otra idea que fue elaborar un manual que acompañase al profesor debajo del brazo durante el diseño de todas sus experiencias de educación. Y aquí tenemos el ejemplo. Espero que se escuche. Medita es la metodología para diseñar talleres de habilidades de una forma rápida y efectiva. Medita ya tiene manual y será tu mejor aliado. Te dirá cómo se redactan los objetivos, los checklists, qué didáctica debemos aplicar en cada fase del aprendizaje del alumno y cómo retroalimentar. Explica de manera fácil y directa los conceptos básicos que debe conocer el profesor para enseñar a hacer. Medita que ofrece indicaciones rápidas con base científica que te permitirán enseñar de forma más eficiente. Todo ese conocimiento a tu alcance, sintetizado en 30 páginas. El manual Medita ha sido una de las grandes satisfacciones de nuestra vida profesional y personal. Se encuentra disponible en Amazon, pero a su vez se comparte el ebook en la plataforma Abacus de la Universidad Europea, que tiene enlaces con todas las plataformas o repositorios digitales de todas las universidades españolas. Está disponible también para amigos, colegas de otras partes del mundo, incluso dentro de mi propia universidad y otras universidades españolas que lo han pedido. Se los hemos facilitado de manera gratuita en formato PDF. Ha sido una experiencia también importante para mí desde el punto de vista de saber comunicar una serie de conceptos. De alguna manera, las personas que nos dedicamos al estudio de las didácticas, un poco a veces vamos por los cerros de Úbeda, y Medita Manual es el resultado de mi confluencia con una persona que ha aportado mucho para que yo sepa transmitir todo ese contenido de una manera fácil, potable, tanto para expertos como no expertos, que es Carmen Gomar. Le agradezco infinitamente el prólogo, digamos que excesivo, en elogios que escribió para el libro, pero sobre todo le agradezco infinitamente todo el proceso de depuración de todas estas teorías que un poco que nos aturden a veces, y que termina en un manual que es potable, que personas de diferentes titulaciones me han dicho, lo entendemos, lo podemos aplicar, se entiende fácil, se puede aplicar más fácil todavía, y que va a ser una herramienta que pueda acompañar en su mesa de trabajo al profesor que necesite diseñar y que quiera llegar a un buen puerto con un sistema detrás que está amparado en la búsqueda bibliográfica y sobre todo en la cientificidad didáctica. Vamos entonces a hablar de lo básico de Medita. ¿Qué cosa es Medita desde el punto de vista conceptual y cuáles son las herramientas que dispone o que pone a disposición del diseñador de actividades experienciales? Medita toma dos elementos importantes del aprendizaje activo: la experiencia del alumno y la dificultad de la tarea a realizar. Es importante que sepamos que la experticia previa del alumno es un elemento que siempre se considera en todos los currículos y todos los estudios didácticos. Sin embargo, no existe una cultura de revisarla, de analizarla, ni siquiera de determinarla con las herramientas validadas. Medita la toma en cuenta. Y la dificultad de la tarea, que es también un recurso un poco difícil de clasificar, se metió en eso y trató sobre todo de sacar elementos que pudieran ayudarnos a clasificar. Es importante llevar esta idea desde el punto de vista de una metodología que establece estándares. Cuando una metodología establece un estándar, cuando una idea caótica, una manera de enseñar caótica que establece estándares, así a bote pronto se me ocurre que puede facilitar tres elementos fundamentales. En primer lugar, la transferencia de esa habilidad a otro profesor. En segundo lugar, la enseñanza o el aprendizaje de ese alumno que se acostumbra a realizar las cosas de manera estandarizada.
y que facilita mucho el aprendizaje del mismo, porque esa cultura de aprender de una misma manera también enraiza su modo de aprender y facilita añadir cosas nuevas y perfeccionarlo. Y en último lugar, y no menos importante, la posibilidad de que un profesor que tenga una metodología que estandarice, que la repita de igual forma, puede ir perfeccionándola mucho dentro de su propia práctica. Dentro de la experticia del alumno, Medita clasifica estos tres niveles fundamentales. Experticia baja, para aquel alumno que no sabe ejercer la habilidad. Tenemos el caso de un alumno que puede acudir y que nunca ha hecho la habilidad, se enfrenta por primera vez a él. Experticia media. El alumno no sabe hacer de modo automático. La ha hecho anteriormente. Incluso puede ser una habilidad un poco más sencilla, que la ha realizado en la vida o que es parte del know-how del ser humano. Pero todavía no la domina a profundidad. Y la experticia alta, que el alumno que ya sabe hacer de modo automático la actividad a la que se va a enfrentar, pero necesita añadir un nuevo patrón. Esto es muy común y los invito de nuevo a pensar en todos estos tipos de experticias de alumnos que tenemos en nuestras clases, en nuestros laboratorios de aprendizaje y en nuestras aulas. Por el lado de la dificultad de la tarea, Medita clasifica tres tipos de dificultades de las tareas. Baja, para aquellas habilidades fáciles que tengan objetivos de aprendizaje concretos, que su logística y sus recursos humanos sean de una gestión rápida e intuitiva. Media, para las habilidades más complejas con aprendizajes múltiples, donde la logística material es mayor y merece un mayor esfuerzo cognitivo y psicomotor por parte del alumno. Y por último, alta, estas habilidades muy complejas con aprendizajes múltiples, con una gran logística material y una gestión que entraña una capacitación sobreañadida. O sea que este capítulo puede generar muchas preguntas, los podemos analizar después, pero son de las cuestiones que a través de todos estos años de experiencia hemos visto que son las que más se dan en los talleres de habilidades, en el aprendizaje, o sea, en la modalidad del aprender haciendo. La confluencia de la experticia del aprendiz con la dificultad del ejercicio a realizar determinó tres zonas. Estas tres zonas, a su vez, se volcaron en las tres zonas para las cuales Medita ofrece fichas de guía para el diseño del profesor y que pueden ser también guías para el desarrollo de la habilidad por parte del alumno. Zona 1, alumnos de experticia baja frente a tareas de baja, media y alta dificultad. Zona 2, alumnos de experticia media frente a tareas de media y alta dificultad. Y zona 3, alumnos de experticia alta frente a tareas de alta dificultad. Así desglosado, para cada una de estas zonas, Medita ofrece una guía pormenorizada. Y para cada zona, como dice el vídeo promocional, indica cómo plantear objetivos, cómo diseñar listas de control, cómo realizar brief inmediato e inmediato, cómo organizar la logística, cómo desarrollar la habilidad, cómo alimentar. Y después vamos a hablar un poquito más a profundidad de los elementos de alimentación que pueden estar al alcance del profesor para desarrollar una tarea más óptima como instructor. En cuanto a objetivos, ¿qué se plantea Medita en cuanto a objetivos? Objetivos concretos, pero utiliza de todas las estructuras de objetivos que se diseñan y que hemos estudiado en el mundo de la didáctica, el modelo verbo, tarea específica, condición. Es un modelo muy sencillo que lo lee muy bien el profesor y lo va a leer mejor el alumno, identifica muy bien la acción. Para los verbos nos podemos amparar de la taxonomía de Dave. Son verbos orientados a la acción. Muchas veces yo tengo compañeros que se acercan y me dicen, estoy diseñando talleres de habilidades, saben de nuestra experiencia, ¿nos puedes ayudar? Y desde el mismo verbo que plantea como objetivo de aprendizaje, vemos aparecer el verbo conocer. Cuando nosotros queremos desarrollar en el estudiantado, en los aprendices, en tareas del aprender haciendo, los verbos tienen que ser de acción, tienen que ser verbos en torno al actuar, demostrar, imitar, estas cuestiones. La taxonomía de Dave no quiero que la asuman ni pretendo asumirlo yo como una receta, porque las recetas en estos términos son malas consejeras, pero sí por lo menos nos ilustran a la hora de seleccionar los verbos y de hacerlo bien. Posteriormente, la tarea específica. La tarea específica tiene que centrarse en el desarrollo de la acción. Por ejemplo, el ejemplo de la vida real, hacer tortillas españolas.
y la condición, aquella condición indispensable, sine qua non, no se pudiera realizar la tarea. Esto también lo podemos hablar después, pero ha sido uno de los grandes logros de la aplicación de la metodología, lo claro que tienen los objetivos y cómo ayuda al profesor a diseñarlos. Las listas de control, ya habíamos hablado de ellas, de la importancia que tienen, pero Medita, sobre todo, se orienta hacia la lista de control. Podemos tener la alternativa de las rúbricas, por ejemplo. Las rúbricas son muy dadas al mundo del feedback final, de producto, de la evaluación también. Medita se orienta y se decanta por las listas de control, por encontrarlas muy simples, por encontrarlas muy acompañantes de ese aprendizaje que necesita una entidad de dominios y una logística y un desarrollo que a veces la propia rúbrica nos enlentece y demás. Tenemos una serie de indicaciones, de consejos, de pautas para desarrollar buenos checklists, para diseñar buenos checklists. La estructura más cómoda, o sea, aquí tenemos unos descriptores o ítems, una escala de clasificación con elementos en la escala de clasificación muy simples, sí, parcial, no. Y el planteamiento de los checklists, o sea, en el sentido del ítems y también en el sentido de lo que podemos utilizar como descriptores, que pueden ir desde los más simples, aquellos que son menos pormenorizados, por ejemplo, en un nivel de Dave de imitar, con lavar la patata, pudiéramos salvar ese descriptor de checklist. Sin embargo, en la medida en que avanzamos en niveles de Dave, y profundizamos en el desarrollo de la habilidad, quizás el término, o sea, el descriptor de lavar la patata pudiera ser pensando lavar la patata con una mano o con una cierta velocidad, introducir elementos más minuciosos que permitan desarrollar más la habilidad hasta el nivel de experticia. También tenemos el briefing. Una de las cuestiones, y esto sí les oriento y quizás les aconsejo más que orientar, que busquen las teorías de carga cognitiva. Están saturando nuestras redes a día de hoy, sobre todo las redes vinculadas, las redes de estudio, los colectivos de estudio de la pedagogía, porque los elementos de la carga cognitiva tienen que ver mucho con el desarrollo y con el aprendizaje del estudiante. Medita separa los briefings en un briefing inmediato, tiempo antes de realizar la actividad, que puede ser 15 días o puede ser incluso un mes antes, una semana, en dependencia de la necesidad y de la carga cognitiva que tenga esa habilidad, y un briefing inmediato que es el que se realizaría esa demostración, esa información que se le va al alumno y que caería en la zona de darle información para que se aglutine en la memoria corta de trabajo. O sea, en el briefing inmediato se daría toda aquella información indispensable para realizar el taller, mientras que en el briefing inmediato se daría toda aquella información que necesita un procesamiento. Según la teoría de carga cognitiva, una persona, independencia de sus niveles de aprendizaje, su capacidad memorística, puede asimilar en su mente de 4 a 7 elementos nuevos. Si a un aprendiz que nunca ha hecho la tarea, nosotros lo sometemos a un briefing inmediato de demasiada información cognitiva, los estamos saturando cognitivamente y lo estamos traspasando a realizar la actividad con un estrés cognitivo, con un estrés psicomotor y con una cantidad de información que no va a saber gestionar. Por eso la diferenciación en estos dos grandes bloques de briefing. La logística es muy importante. Medita también contempla la logística, porque no es lo mismo un aprendiz que vaya a hacer la actividad desde un primer momento sin saber nada de ella, para lo cual necesitará más repeticiones, necesitará más elementos, más estaciones, a un aprendiz que esté en una etapa quizás alta de su desarrollo. La logística supeditada a las necesidades de aprendizaje y el diagnóstico previo de ese nivel de experticia que tiene el aprendiz. Y la alimentación. La alimentación como una de las cuestiones, pienso que más bonitas, quizás hasta poéticas, vinculadas a los inicios de la educación y a la importante labor de orfebre y de artista que tiene el educador. Importante saber que hasta hace muy pocos años se hablaba solamente en talleres de habilidades del feedback, entendido como esa actividad de supervisión que da el profesor
una vez el alumno hace la tarea. Medita preconiza y le da mucho énfasis al feedback de producto, pero sobre todo al feedback de producto cualitativo, la palabra que expresa, lo que debe hacer el alumno para mejorar. Y más que al feedback de producto, al feedback de proceso, ese acompañamiento que el profesor está viendo y está acompañando. Pero Medita introduce también el feed forward como un elemento nuevo y potente desde el punto de vista que es la alimentación a futuridad. Toda esa perspectiva que puede decirle el profesor de cómo debe mejorar, viene siendo como un equivalente del briefing de los escenarios de simulación. Y esto, cuando el alumno se va del taller de habilidades con este feed forward muy claro de qué debe mejorar de cara al futuro, o durante la misma realización de la tarea se le están dando pautas de cómo mejorar en el próximo paso, sale mucho más consolidado. También el feed briefing. El feed briefing es importante y es un elemento bastante nuevo. Surgió de las cárceles de Estados Unidos, donde se ponía una cámara para conocer la vida interna de los presos y conocer cómo delinquían. En términos educativos, el feed briefing viene siendo como esa retroalimentación entre pares, alumnos que están aprendiendo entre sí, peer to peer, y que muchas veces le dan pautas y dan consejos y alimentan a su compañero de tarea mucho mejor que el profesor, que está en otro nivel cognitivo, y que este feed briefing, si se integra al feed forward y el feedback, y si el profesor está atento de qué está pasando en ese nivel de aprendizaje del alumno, va a lograr muchos mejores objetivos. Los aportes de Medita para terminar son estos, un poco a manera de finalización de un estudio de investigación. Resuelve el problema de la falta de estandarización, da instrucciones concretas y fundamentadas sobre el aprendizaje, es muy útil en la simulación, es aplicable a diferentes niveles de aprendizaje, puede aplicarse a ejercicios de diversa complejidad, debe extenderse a otras titulaciones, incluso a otras ramas fuera de las ciencias biomédicas, porque es aplicable también. Lo presentamos hace poco tiempo en un congreso de simulación y tuvimos la satisfacción de profesores de FP, que no tienen que ver nada con el mundo de las ciencias biomédicas, que la acogían con satisfacción. Y resolver sobre todo ese problema teórico del inicio de diseño instruccional que mediante esta manera de dar una solución al problema de diseñar y de llevar a cabo el aprendizaje activo, que muchas veces lo hacemos de una forma no estandarizada ni metodológica. Aquí les queda el manual para diseñar talleres de habilidades. Medita nos ha dado bastantes satisfacciones y está al alcance de todos. Cierro con esta diapositiva. Dejo de compartir. Querida Ley, yo que hemos disfrutado muchísimo cuando estamos aquí con Carmen Gomar, con tu querida prologuista de tu prólogo, que es un placer tenerla aquí también con nosotros y nos ha querido perder tu presentación y muchísimas gracias porque hemos disfrutado y hemos aprendido muchas cosas y eso es difícil a veces de lograr, cuando te rodeas de gente que a veces pues, no estamos en el chip de coger cosas, pero creo que ha sido general porque tenemos muchas preguntas de las personas que están preguntando y además estamos recibiendo mensajes de felicitación, de excelente presentación, así que te lo agradecemos muchísimo. Mira, ahí vamos a comenzar por cosas más concretas y después más generales que han dicho muchos de los participantes, pero mira, una de las preguntas viene de Lourdes Bentancur. Hola Lourdes, un placer saludarte. Hola Lourdes. Mira, Lourdes pregunta si el feed forward, ¿sí?, que os ha encantado este concepto, sería igual que el debriefing. Es decir, esa es la pregunta de Lourdes. Sí, mira, yo no pienso que deba ser igual que el debriefing, porque el debriefing tiene sus estructuras y tiene sus bases, sobre todo emocionales, en una primera parte y demás. El feed forward debe ser muy concreto. Según lo que hemos buscado e investigado en torno a esto, se enriquece mucho cuando se hace en grupo. Las últimas teorías de feed forward vienen del mundo de la empresa. Y en la medida en que todos participen, poniendo en común, se facilita. Yo, desde el punto de vista de cómo lo he aplicado, ha sido yendo directamente a aquella brecha
que queda entre lo que ha hecho el alumno y lo que falta por hacer. Y desarrollando sobre todo la actividad del profesor como elemento hegemónico. En los talleres de habilidades los tiempos son muy cortos y el tiempo fundamental debe dedicarse a la experticia del alumno. Y esta experticia solo se logra, Lourdes, haciendo que el alumno aproveche al máximo el tiempo del taller de habilidad. Si yo me pongo a hacer un debriefing al final, pierdo tiempo. Y yo sí considero que hay un elemento de la alimentación que es educación unidireccional, que es donde el profesor tiene que brillar. Hay una frase prácticamente poética de Raman Prasad, yo los indico que lo lean, se lo sugiero. Lo tenía copiado por aquí, porque siempre se las transmito a los profesores. Déjame ver si doy con ella. Que dice, solo cuando la información sobre la brecha se convierte en acción, la aportación del docente se hace feedback. Muchas veces consideramos que damos un feedback diciendo 10 o 9 o 8. No, debe ser una información cualitativa que transforme al estudiante a cambiar su acción. Y esta es la orientación que debe tener el feedback, el feedforward y el feedwithin. Yo lo aplico y nosotros en nuestra práctica ponemos en común esta perspectiva. Pero sí nos gusta y hemos visto que los principales logros se logran cuando el profesor es enfático. Es como una clase práctica presencial al final, donde en base a la práctica el profesor retoma su función y está diciendo lo que debe hacer. Que se apoye en el feedwithin después es importante, porque le estás dando importancia a ese alumno que ha aprendido en primera persona y a su compañero. No sé si lo abarco, Lourdes, porque es que la alimentación da para una tesis doctoral. Muchas gracias, yo creo que sí. Mira, entonces hay otra pregunta que se nos plantea, Gley, y es de parte de Fabiola, y ella dice, de acuerdo a lo mencionado en la lista de control, ¿cómo se puede utilizar y sacar mayor provecho a diferencia de las rúbricas? Vale, mira Fabiola, nosotros tenemos la historia con rúbricas en nuestra titulación de odontología. Las rúbricas, el problema es que muchas veces, y eso también lo hemos revisado en la literatura, la rúbrica enlentece el proceso de evaluación. Es tan pormenorizada que es muy lenta aplicarla por el profesor y no le sirve de guía cognitiva al alumno. Por otra parte, la rúbrica suele dar notas muy elevadas, beneficiando al alumno. El checklist no. Cuando nosotros hacemos un checklist orientado a la actividad, sin que lo abarque todo, Fabiola, no, es imposible pensar que un checklist ni nada, ni ninguna tarea pueda abarcarlo todo. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en los hitos por orden que debe llevar el alumno. Si os leéis Medita, vais a encontrar mucho más pormenorizado esto que os estoy diciendo. O sea, ese checklist simple, que es una guía cognitiva para el alumno, porque incluso se le da antes de que entre, porque ya está repasando lo que tiene que hacer, él entra claro cognitivamente y después se utiliza por el profesor. Descriptores cortos, descriptores enfocados en la acción, descriptores que pormenoricen el trabajo y sobre todo una hojita que sea viable y que lo puedas utilizar y que ellos entre mismos lleven la hojita y se la puedan aplicar unos a otros en el aprendizaje peer-to-peer. Muchas gracias, Gley. Mira, Fabiola ha contestado y dice, comprendo totalmente, mil gracias. Muchas gracias, Fabiola, por darnos feedback, nos ayuda mucho y supongo que hay más. Mira, Gley, es otra pregunta de parte de, no sé si lo digo bien, Doc Locatelli, pero él o ella nos preguntaba una cosa relacionada al tema del feedback. Dice, el feedback repetitivo, en esa brecha que tú estabas hablando antes, ¿no? Que estabas haciendo del autor que nos mencionabas, ¿es aconsejable? Todo depende del alumno y la atención que le puedas dar al alumno. Lo importante del feedback es enfocarlo de la manera en que al decirlo tú veas que cambia la acción del alumno. Si le das el feedback y la acción del alumno no cambia y no mejora, no estás dando feedback. Aunque lo estés dando bien, el alumno no lo asimila. Yo tengo en odontología profesores que son máster del feedback. Y no porque sean expertos en su rama. Tengo expertos a veces muchos más consolidados de muchos años
que el feedback un poco que les patina. Porque saber decirle al alumno lo que tiene que hacer en un momento para mejorar una habilidad es un arte. Y entonces es un arte, por supuesto, que se entrena, porque los artistas son personas que entrenan y entrenan y en la medida en que más entrenan, lo desarrollan. Pero en este sentido, orientarlo a la acción siempre. Orientarlo a la acción y esperar que haya una respuesta. Porque nosotros damos un feedback, pero si el alumno no me da un feedback de una mejora, no está funcionando. Y entonces esa es la brecha, el cambio en la acción, la mejora en el proceder. Pues muchísimas gracias, Ley. Sigo con las preguntas porque tenemos preguntas de otros. Fabiola ha planteado otra pregunta, pero Fabiola, vamos a intentar saltar a otros participantes para que así demos oportunidad a todos. Pero si podemos, volvemos a tu pregunta. Dice Carla Prudencio. Hola, Carla. Un placer tenerte de aquí. Carla, un saludo, amiga. Lo hacemos todos, ¿eh? Pues Carla nos dice, para que los docentes logren este resultado de mejora hacia los alumnos con este modelo, manual y vídeos. Perdona, Aida, no te entiendo bien. Entre la mascarilla y la distancia. Sí, mira, me dice, para que los docentes logren este resultado de mejora hacia los alumnos con este modelo de manual y vídeos, ¿cuál fue el seguimiento o entrenamiento a los profesores? Mira, eso es uno de los problemas graves en este sentido, porque es difícil entrenarlos de manera efectiva. O sea, te explico por qué. Muchas veces tendemos a pensar que con la elaboración de un vídeo ya solucionamos el problema y ya de esa manera el docente aplica y aprende y aprende con H. Siempre hablo de aprender con H. Lo asimila y lo aplica. No es tan fácil. No es tan fácil. Nosotros hemos tenido que pasar de una formación de formadores teórica a una formación de formadores práctica. Hacer talleres ejemplificando con un ejemplo de la vida real, y cuando comenzamos a diseñar es que verdaderamente el profesor cae en la noción y en la cognición de cuántas cosas tiene que mejorar dentro de su práctica. Y lo digo desde la primera persona. Puedo haber estudiado todos los teóricos de las taxonomías y todos los teóricos del aprender haciendo y tengo lagunas en mis prácticas. Entonces, es muy difícil, Carla. La única manera que veo es ejercitándolo y haciéndolo. De todas maneras, aquí tenemos el manual y ya el profesor lo tiene. Lo otro es reunirse, reflexionar, participar, diseñar en equipo es fundamental. Porque lo que no veo yo, lo ve mi compañero. Y eso nos ayuda a que el producto esté testeado por muchas personas y después en la práctica, una vez aplicada la metodología, sacarle lo que pudo haber tenido para mejorarlo. Esto no es, estos son versiones de ideas y de constructos y de metodologías. La verdadera metodología, la buena, no se termina nunca. Está siempre increciendo. Pero sí, es un problema la transmisión y la aplicación. Genial, mira, Clay, desde Manresa, Ana González, que coordinan también el ciclo de grados superior de prótesis dentales, dice que ve mucha similitud en lo que estás explicando, que está muy en feedback contigo y que la diferencia entre los expertos en materia y los másteres en feedback es básica. O sea que tienes mucha gente participante que está alineada contigo. Y hay otras personas que, hay dos preguntas como que intentaré dar. Una es Fabiola, que vuelve a hacer una pregunta, ya te la planteo. Yo traigo un mensaje general que yo creo que es importante para gestionar el tiempo, pero preguntan muchos cómo pueden conseguir tu libro, dónde lo pueden conseguir, sobre todo la gente que está en Sudamérica, Argentina, dicen que hay como muchas dificultades de conseguir material. Antes les hemos contestado que está en Amazon, pero quizás nos podrías dar respuesta a eso porque es una de las preguntas más generales. Y después vamos a más concretas como la que presenta Fabiola. Vale, mira, el libro está en Amazon. Está en Amazon.com y está en Amazon.es. En .es para España y en .com para Estados Unidos y todos los países de la cuenca sur de América Latina.
con los cuales yo tengo una deuda de gratitud y de formación. Mi formación básica es latinoamericana, de un país del Caribe. Y también hemos pensado mucho en ellos a la hora de redactarlo. Ahora, como está en la red de repositorios españoles, desde cualquier universidad española puede enlazarse. Pero para América Latina, como es una zona que me toca personalmente, quien nos lo pida, se lo envío. Muy bien. Pues genial. Pues mira, la gente que quiera enviar, podemos darte la dirección de Glade Glade. ¿Tú puedes dar tú ahora mismo tu dirección para que ellos te puedan escribir o lo podemos escribir en el chat? O podemos escribir. Sí, lo voy a escribir en el chat. Ponemos tu dirección en el chat. O lo escribe ella en el chat. Escríbeles tú en el chat para que así lo tengan. De hecho, algunos dicen que será un regalo de Navidad. O sea que... Me alegra mucho, de verdad. Fabiola, bueno, Fabiola, estamos contentísimos que te hayas conectado porque nos está planteando, me voy a ir a una pregunta otra vez de la Fabiola, pero Fabiola, déjame antes que Mateo nos ha enviado también una pregunta y dice, entiendo que cada alumno tiene su ritmo de aprendizaje. Por tanto, ¿hasta cuándo se considera estándar que un grupo de alumnos repitan este tipo de aprendizaje? Si, por ejemplo, es un alumno que le cuesta y la clase ya se han terminado. Esta es la pregunta de Mateo. ¿Qué le contestarías? Mateo, una de las cuestiones más cruentas de la educación es que es muy estándar. Hay una viñeta que dice educación para todos igualitaria, que tienen diferentes cajones y que piensa que la igualdad de educación es el cajón del mismo lugar para todos. Desgraciadamente, nuestros diseños curriculares actuales e históricos se han basado en un estándar de aprendizaje donde el que no tiene una determinada habilidad de manera innata a veces no las desarrolla. Yo pienso que lo fundamental es plantearnos de dónde surge, un diagnóstico previo para saber cuál es el estado cognitivo y psicomotriz inicial del alumno. Pero esa herramienta nos falta. No hay herramientas validadas para saber ni qué habilidades digitales tiene el alumno, ni qué habilidades manuales, ni qué conocimiento previo. Nosotros hacemos algo importante en nuestras titulaciones que es el pretest. Un pretest cognitivo impulsa al alumno a estudiar. Te facilita conocer cómo está de conocimiento de base al taller. Y si el alumno no tiene el conocimiento previo necesario, no va al taller. El taller es una cosa que se gana. Ya eso implica otros recursos y otras normativas importantes con los alumnos. Pero por lo menos hacemos ese filtro de diagnóstico cognitivo. Ahora, el filtro de diagnóstico psicomotriz no lo tenemos. No lo tenemos. Y el profesor, para hacer ese diagnóstico, muchas veces se lleva por la intuición o por su experiencia o porque trabaja con una cohorte histórica en una zona contextual y sabe que van por ese lado los tiros. Pero lo que has planteado es el problema básico de la educación y de Medita, porque tenemos que hacer un diagnóstico un poco que por ensayo-error, No sé si te respondo y no sé ni siquiera si te ayudo, ¿eh? Yo creo que si no nos dan feedback, pero Mateo, si nos das feedback, lo podemos dar lo puede ver también Glade. Dice que sí, por supuesto, y mucho, ya lo ves tú aquí. Y una última pregunta que teníamos aquí, la estoy buscando un momentito, que era de parte de, la encuentro, de Fabiola. Y Fabiola nos decía, comprendo totalmente, mil gracias, no comprendo mucho cómo es el concepto de alimentación. Es la primera vez que lo escucho, y más que sé que pueda establecer, y más que se pueda establecer de manera metodológica el feedback entre pares. Sí, mira, el concepto de alimentación es un concepto que se ensancha. Se ensancha para incluir el feedback, el feed forward y el feed within, y para incluir también el feedback de producto y de proceso. Pueden llamarlo incluso como se llama de toda la vida, feedback. Ahora, ¿qué pasa? Que a mí me parece, desde el punto de vista, después de todo lo que hemos estudiado y leído, que el feedback se nos queda corto. Porque feedback, según su terminología originaria, es alimentación después que ves una acción. Y el profesor necesita presagiar, anticipar, darle al alumno herramientas para la próxima base. Necesita conocer la vida interna de los alumnos y cómo se mueven. Los alumnos necesitan aprender peer-to-peer y alimentarse.
Y cuando miras a ver, si denominas todo feedback, es posible que la verdadera educación se quede fuera. La que integra, la que suma. Es un término de gusto. Si no gusta, podemos migrar a los términos al uso. Pero son elementos que hay que tener en cuenta, porque si no, es como decimos, si le cerramos las puertas a todo lo que hay alrededor del feedback, puede que el propio feedback se quede fuera. Muy bien, Glenn, muchas gracias. Están contestando todos, qué perfecto. Mira, ahora estamos mirando, dice, la Fabiola dice toda la razón, lo completa mucho más y se comprende de mejor manera y agradecida. Mirad, me parece que están diciendo que el tema del email tuyo no ha llegado, ahora os lo mandamos de nuevo porque lo hemos mandado por una línea que tan solo podían ver nosotros los que estamos aquí. Ahora os lo mandamos para que lo podáis ver todos. ¿Hay alguna pregunta más que queráis plantear a Gladys, que queráis acabar de preguntar? Estamos ahora escribiendo la dirección para que la tengáis. No sé si quieres decir alguna cosa en concreta. Gladys, ¿quieres acabar diciendo algún mensaje para todos? Bueno, agradecerles a todos la asistencia. Cada vez que tenemos estas puestas en común con profesores de diferentes lugares y de diferentes titulaciones, salimos convencidos de que hay hambre de este tipo de metodologías, de que son la base del desarrollo de la mejora de la educación y que es una suerte vivir en estos tiempos con gente que nos aporta tanto y con tiempos en que la educación se está repensando desde puntos de vista tan interesantes, tan innovadores y donde las personas van a salir mejor formadas. Yo realmente, si hubiera tenido el acceso a los recursos educativos, tecnológicos que tienen mis alumnos, pienso que hubiera sido mejor profesional de la que he terminado siendo. Y el desarrollo del mundo se basa en una educación de todos los estamentos mejor. Y pienso que somos muy dichosos, afortunados de estar en estos términos y con estos elementos y que todos debemos aprovecharlos. Pienso que tenemos en el mundo de la educación y también en el mundo de la simulación un grupo privilegiado desde el punto de vista que somos muy compartidores. Nada de lo que se ha dicho en Medita ha sido ni elaboración ni procesamiento propio. Nos han ayudado mucho y es la confluencia de todos estos elementos y todos estos procesos y todas estas grandes, yo digo que poetas del mundo de la enseñanza y del aprendizaje. Y bueno, pienso que se me va un poco la vena poética porque me apasiono, son temas apasionantes para todos, pero No, al contrario, es un placer y nos encanta esa vena poética tuya porque nos enriquece muchísimo. Es un placer tenerte, Iglesia. Te agradecemos mucho, mucho y de corazón que hayas participado en nuestras conferencias, que te iremos pidiendo más porque seguro que podemos compartir estas riquezas, ¿no? Y que también agradecemos mucho a la gente que estáis aquí. Hemos sido 39 participantes de forma constante, ahora ya vamos desconectando, pero agradecemos mucho a la gente que estamos aquí. Añadir algo. La parte de Medita, lo que hemos abordado aquí es la transmisión cognitiva. Hay una parte de entrenamiento que lo podemos realizar lo mismo a distancia, lo mismo presencialmente, que es donde verdaderamente se aprende a aplicarla. Y entonces, o sea, los invito a eso. Estoy aquí disponible, estamos disponibles y ponerse todo. En la medida en que nos pongamos, vamos a descubrir muchas más cosas. Quiero hacer énfasis en esa doctora que está ahí con su mascarilla. Ella es Carmen Gomar. Ha sido una de las piezas fundamentales de esta metodología. Yo andaba por los cerros de Úbeda filosóficamente y Carmen con su trabajo y con su revisión a toda hora, incluso los sábados, ha hecho posible que esta síntesis sea posible. Así que, Carmen. Es que para trabajar con Gladys hay que trabajar los sábados y los domingos, porque si no, el resto del tiempo ya está ocupada en la universidad. Gracias, Gladys. Esto va a continuar, ¿no? Sí. Es un plan que tenemos de poder conectar entre nosotros, los interesados, y compartir cosas. Exacto. Sí, es un placer porque además vamos viendo, por ejemplo, Mónica Negredo, que nos está dando muchas gracias por compartir. Mónica. Tenemos a Mónica por aquí, también gente de Argentina, José Chávez, Carla Prudencio, o sea,
que al final es muy agradable podernos ver, ¿no? Aunque sea de estas formas, porque nos conocemos todos y eso es muy bueno. Y como os decía Carmen, como Gley, como tú sabes, Carmen nos hace trabajar y nos hace enriquecernos a todos. Entonces, estas webinars continuarán creciendo y desde CISAR, con el equipo que tenemos también a Griselda González, que la conoceréis muy pronto y también disfrutaréis de una charla con ella. Pero el próximo noviembre continuamos con más charlas, porque antes de noviembre tenemos el Congreso de la SESEP. Aprovecho para todos los que estáis aquí para venir al Congreso virtual que hacemos en SESEP, que se está poniendo mucho cariño y que será los días 28 y 29 de octubre. Por tanto, no vamos a hacer ninguna webinar durante este tiempo para que todos podamos estar allí. Y volvemos con las webinars en noviembre. Y volveremos también con una persona muy especial porque a nosotros nos ha enriquecido mucho poder trabajar con ellas y ese es el objetivo de CISAR, compartir gente que es de aquí de CISAR, pero también que es de fuera y que todos aprendemos de todo, y es Richard Samson. Richard Samson, él es el jefe de la Unidad de Soporte de la Docencia de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y esta persona está muy especializada sobre todo en el tema de la educación online. Y nos va a presentar un tema que yo creo que es muy interesante, son los límites de la educación online. Es decir, estamos todos muy puestos en este tema, pero necesitamos ver qué recursos tenemos a través de esta metodología de educación, pero al mismo tiempo dónde podemos, ¿no?, parar o cuáles pueden ser nuestros límites en ello. Así que os esperamos en noviembre, nos anunciaremos por red, como hemos hecho estas, os lo enviaré. Si queréis y nos dais permiso, utilizaremos vuestros correos para enviaros la webinar, para que la tengáis, la próxima, y tenéis el email de Gladys para contactar con ella con este tema, y nos vemos en un mes. En un mes, y en la TCC también. Adiós a todo el mundo, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gladys.